Cuando tú estás pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos una tarde más, un domingo más a esta tarde en directo. Hoy es día 2 de febrero del año 2025, yo soy Paco Bernal y como todas las semanas pues vamos a darle una vuelta a las noticias que ha habido en Austria durante la semana. Esta vez también vamos a darle, este programa va a ser bastante internacional porque no nos vamos a centrar en cosas que hayan pasado puramente en Austria, pero sí que en cosas que han pasado en el mundo que en algún momento, más pronto que tarde, van a terminar afectando a Austria. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Esta semana hemos tenido un tiempo bastante... hoy ha estado bastante nublado y esas cosas, y parece que la semana que viene va a volver a hacer frío. Vamos a tener grados bajo cero otra vez. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí viendo esta transmisión y muchísimas gracias también a todas las personas que en algún momento del futuro me escucharán y me verán utilizando los medios que existen para ello, que son tres. El canal de YouTube de Viena Directo, que se llama también Viena Directo, obviamente. La página de Viena Directo, que se llama www.vienadirecto.com, como ya todos sabéis, ya casi desde hace 20 años. Este año cumplimos 19. Y esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada, archivada esta transmisión para disfrute de las generaciones venideras, por lo menos mientras Facebook exista. Hoy estoy como el presentador de la ORF, ¿cómo se llama? Tarek... no me acuerdo cómo se llama de apellido, pero se llama Tarek. Que el pobre hombre hoy le estaba viendo ahora mismo en el Zeitung Bild y no daba pie con bolo. Yo no sé qué le pasaba. No era como, ¿os acordáis de aquel que compareció ante las cámaras, el pobrecito, borracho como una cuba? Luego le apartaron, le sancionaron y tal y esas cosas. Él decía que si se había tomado una pastilla, que si no sé qué, bueno. Pero no es mi caso, ¿eh? O sea, lo que tengo en el cuerpo es pues un yogur. No hay más. Hoy mi madre no va a estar porque está viendo The Brutalist en el cine, y yo quisiera empezar hoy, por cierto, con una recomendación cinematográfica que seguramente os gustará muchísimo, y es que ayer estuve viendo El Conde de Montecristo, la nueva versión que ha salido en Francia este año pasado, que llegó a España antes que a Austria y ha llegado a Austria estos últimos días. Le Comte de Montecristo de Alexandre Dumas, o sea, Alejandro Dumas. Bueno, la película, amén de larga, es larga, pero no se hace larga. Y es una cosa que mola muchísimo y está fenomenal. Además es una peli para ser vista en pantalla grande, porque es una peli muy espectacular, con unos actores franceses estupendos, no conocidos, por cierto, no son conocidos. Y yo se lo decía a la persona con quien estuve viéndola, que
es como deberían ser pues todas estas películas blockbuster taquilleras, o sea, es un blockbuster con alma. Y bueno, luego después cuando llegué a casa por curiosidad estuve viendo también en YouTube estos vídeos que hay donde explican los efectos especiales, o sea, te ponen el bruto y luego te van poniendo pues cómo han hecho los efectos especiales y no sé qué. Y muchas de las cosas, lo bueno que tiene el Conde de Montecristo es que, bueno, hay muchas cosas que no dirías que son digitales y que son digitales. O sea, hay muchas, lo cual es estupendo porque también bueno, los productores han podido ahorrar dinero y aumenta muchísimo la espectacularidad de la película. Y es curioso que incluso conociendo de memoria, porque yo leí el libro cuando tenía, yo qué sé, 10 años, incluso conociendo de memoria la historia del mundo dantés y las perrerías que le hacen el pobrecito y cómo se escapa del castillo de If y todas esas cosas, bueno, yo hubo un momento de la película, yo soy de lágrima fácil, ¿eh? Pero yo hubo un momento de la película en que lloré. Y lloré porque estaba la cosa tan bien hecha que era una cosa, en fin, genial. Pues eso, fue una experiencia de esas, fue como volver a ver, yo qué sé, bueno, quizá no tanto, pero los que seáis de mi época, los que tengáis alrededor de los 50, yo los cumplo este año, fue como ver Indiana Jones, las películas de Indiana Jones, cuando éramos pequeños, yo qué sé, o los Goonies, o una cosa así, o sea, una película estupenda, preciosa. En fin, hoy es día 2 de febrero y es un día muy importante por una cosa que ha pasado esta semana. Como sabéis, esta semana nos hemos despertado con una nueva inteligencia artificial en el mundo. Por cierto, yo no la he probado y no estoy seguro de que la vaya a probar en un futuro próximo. Se llama DeepSeek y es china. Es la versión china de los chinos de ChatGPT. Es una inteligencia artificial generativa, o sea, un chat al que tú le puedes preguntar cosas y pedir cosas y entonces pues te contesta cosas, bueno, cosas que a lo mejor sí o cosas que a lo mejor no. Porque, por ejemplo, la gente que tiene muy mala idea, la gente que tiene muy mala idea le preguntaban a propósito de cosas de la política de China. Y entonces esta inteligencia artificial, DeepSeek, es muy prudente y no decía ni una palabra más alta que otra a propósito, pues obviamente del Partido Comunista Chino, ni de Deng Xiaoping, ni de ninguna de las cosas que a todos de la falta de libertades y de todas estas cosas que en Europa nos hacen echarnos las manos a la cabeza. Pero DeepSeek ha revolucionado la inteligencia artificial por por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque es una simplificación o una optimización de las tecnologías de inteligencia artificial que conocíamos hasta ahora, que eran las de OpenAI, que es la compañía norteamericana. Que claro, ellos estaban muy seguros de que ellos habían tenido pues una tecnología exclusivísima, maravillosa y genial. Y sin embargo, pues los chinos pues les han comido la tostada. Y la segunda cosa por la que les han comido la tostada es que parece ser, entrenar a esta DeepSeek, a esta inteligencia artificial, que en realidad es un grupo de inteligencias artificiales, pues ha salido bastante más barato por una fracción muy pequeña de lo que ha costado o de lo que sigue costando ChatGPT. Y con unos recursos muchísimo menores desde el punto de vista energético. Una de las cosas que naturalmente las compañías de Silicon Valley americanas pensaban que nos intentaban vender que se iba a necesitar es una enormidad de consumo energético para abastecer estos servidores que nos cuentan estas cosas que les preguntamos. Sin embargo, parece ser que DeepSeek funciona con unas pilas más pequeñas. Entonces, pues bueno, pues todo esto es muy buena noticia porque en principio muy buena noticia en general para el mundo porque parece ser que va a ser bastante más fácil, pero muy mala noticia para todas estas compañías americanas que pensaban que llevaban la delantera en el campo de la inteligencia artificial generativa. Como sabemos, la inteligencia artificial está
con nosotros desde hace muchísimos años ya, porque las recomendaciones de los vídeos de YouTube, no hay un grupo de señores muy listos, muy atentos a nuestras necesidades, un grupo de señores y de señoras que se dedican a sugerirnos los vídeos, sino que obviamente es una máquina, es el famoso algoritmo. Bueno, económicamente ha sido catastrófico para la compañía Nvidia, que era la que, bueno, era y es el mayor fabricante de microprocesadores del mundo, y que ha perdido una enormidad de dinero en bolsa. Se hablaba de 600.000 millones de dólares en un día. O sea, la mayor destrucción de valor bursátil de una compañía en un día solo, en una jornada de bolsa. En fin, ¿y por qué es importante en Austria y por qué es importante para la Unión Europea y por qué es importante que para Austria y para la Unión Europea y que sea 2 de febrero? Pues porque hoy, queridos y queridas oyentes de escuchantes de La Tarde en Directo, entra en vigor la ley comunitaria, la famosa, ¿cómo se llama? Digital Services Act, que entra en vigor la rama, o sea, el trozo que afecta a la inteligencia artificial. Recordemos un poquito cómo funciona. Hay esta inteligencia, esta ley europea que costó lo suyo aprobar y que no entrará en vigor totalmente hasta el año 2026. Esta ley divide a las inteligencias artificiales en varios grupos dependiendo del riesgo. Entonces, las hay de riesgo pues, normal, o sea que sin riesgo. Luego las hay, pues son, por ejemplo, las que no tienen riesgo son, yo qué sé, pues las que se dedican a, las que hacen cosas que no afectan a la seguridad ni de las personas, ni de los gobiernos, ni de la Unión Europea. Y en el otro extremo están las que hacen todo lo contrario. Y estas inteligencias artificiales de alto riesgo quedan taxativamente prohibidas con unas multas brutales dentro de la Unión Europea. O sea, las empresas que utilicen la inteligencia artificial malamente, como Rosalía, o sea, van a tener que pagar multas de un 7% de su facturación, que es un disparate, es muchísimo, sobre todo en estas empresas que facturan, o sea, tecnológicamente, tecnología punta, que es un pastizal. Bueno, entonces, ¿qué no va a poder hacer la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea? Pues no va a poder reconocimiento facial en tiempo real. No se va a poder utilizar, salvo cuando en determinadas excepciones, como por ejemplo para la seguridad. No se va a poder utilizar la inteligencia artificial para averiguar Esto parece de ciencia ficción, pero ya se puede hacer. Para averiguar las emociones de las personas. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, no pueden grabarte en vídeo y luego darle de comer ese vídeo a una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial diga, pues yo creo que por la cara que ha puesto el trabajo no le gusta. Pues esto no se va a poder. Tampoco se va a poder utilizar la inteligencia artificial para crear sistemas de puntuación social. Yo qué sé, como en China, por ejemplo, que si tú eres mala persona, si tú piensas que vas a... El Minority Report, o sea, si la inteligencia artificial vaticina que dado tu historial, pues vas a ser un miembro de la comunidad un poco problemático, no se te puede privar, no te podrían privar dentro de la Unión Europea de servicios públicos, por ejemplo, de acceso a los servicios públicos. Bueno, pues todo esto es una cosa que ha entrado en vigor hoy. Ha entrado en vigor hoy, que es día 2 de febrero del año 2025 y por lo tanto es una jornada histórica para la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea. Como sabéis, en estos momentos se están perfilando 3 bloques importantes. El primero es el bloque, digamos, oriental con los chinos, que son los que han sacado DeepSeek ahora, que es una inteligencia artificial enfocada al control de la sociedad y al control del individuo. Luego está la inteligencia artificial de los Estados Unidos, que es todo lo contrario, o sea, es el megaliberalismo salvaje y lo que se ha dado en llamar feudalismo tecnológico, que solo decirlo da miedo. Y por último tenemos también la inteligencia artificial europea, el bloque europeo, que es el bloque que, siguiendo la tradición humanista de la Unión Europea, es decir, bueno, vamos a
no está mal, porque esto es una tecnología, pero la queremos utilizar con nuestras reglas. Naturalmente, la gente... esto es complicado porque demasiada regulación puede frenar el proceso, pero sin embargo, si tienes demasiado poca regulación, pues también puedes tener que las inteligencias artificiales, las llamadas inteligencias artificiales, que ni son inteligentes ni son artificiales, como averigua el que se ponga a leer un poquito a propósito del tema, pues pueden resultar peligrosas, como si tú le das un cuchillo a un niño, ¿no? O una cerilla. En buenas manos, la cerilla y el cuchillo pues son cosas fantásticas, estupendas, porque permiten hacerse una sopa juliana, por ejemplo. Pero en malas manos pues son, pues ya sabemos todo lo que pueden ser. En fin, pues por eso ese es el primer tema del que quería hablar hoy. Son las 8:15 de este 2 de febrero, día en el que entra la famosa ley comunitaria de la Unión Europea y de la inteligencia artificial. Y yo soy Paco Bernal y esto es La Tarde en Directo. Espero que estéis pasando, pues eso, un día maravilloso y genial. Y me habéis dejado muchos comentarios. Y yo aquí rajando. Dice Sole, muy buenas tardes, Paco. Dice, saludos. Uy, a ver que me ha salido otro comentario y se pierde. Saludos desde el sur de Alicante. Me gustó más la versión antigua. Oh, la versión antigua del Conde de Montecristo. Ah, claro, claro. Hombre, es que ha habido ya varias, porque había una con Jean Marais, que la ponen en Arte todas las navidades. Es la típica película que Arte es la cadena de televisión que tienen entre Alemania y Francia, ¿no? Y entonces, que es una cadena súper graciosa porque es como la tele debería ser. Y entonces la versión de Jean Marais de los años que hace de Jean Marais, hace de Edmundo Dantes, pues la ponen todas las navidades porque como es una peli súper larga, les cubre una tarde y no tienen que hacer programas. Es bonita, tiene su encanto, pero a mí, bueno, yo ayer me lo pasé muy bien en el cine. Hacía yo mucho que no veía una película yo que fuera así para disfrutar. Pero que no, porque yo ahora lo que me pasa es que voy al cine y nada más que veo en los trailers, veo cosas para adolescentes. Y como ya no soy yo y como soy un señor mayor, otra cosa que vi, por cierto, a ver que se me ha perdido el ratón. Otra cosa que vi, por cierto, fue el tráiler que lo pusieron en el cine de la nueva película protagonizada por Timothée Chalamet sobre la vida de Bob Dylan. Y la quiero ver en inglés porque el doblaje alemán es horroroso. O sea, pero horroroso, 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 ¿eh? O sea, una cosa terrible. Y mira que los doblajes alemanes suelen ser bastante buenos, pero un horror. Jorge está ahí. Hola, Paco, me dice. Hola, Jorge, ¿qué tal? Por cierto, el otro día me preguntaste una cosa, me dejaste un comentario, creo que fuiste tú, en el canal de YouTube y no he tenido tiempo de contestarte. Por cierto, me preguntabas si había sido una cierta parte del PP, del Partido Popular Austriaco, la que había impedido que llegaran a buen puerto los estos de las negociaciones a tres para la coalición que no tendremos, por lo que parece no tendremos. La verdad es que no lo sé. Yo tengo la sensación de que se trató más de un hartazgo personal de Nehammer. Tengo la sensación de que la cuerda se rompió por ahí. No creo que hubiera tanta presión dentro del partido. Pero bueno, Mirlex Escalante nos da las buenas tardes y yo le doy las buenas tardes a ella también. Espero que estés muy bien. Y Dovichitano también, que me mandó una pregunta, por cierto, y sigo investigando. Dice, hola a todos. Vaya mi deseo de que todos tengan muchísima felicidad. Pues también muchísima para ti. Espero que estés estupendamente. No te he olvidado. no te he respondido, pero no te he olvidado. En fin, son ahora mismo las 8:20, las 8:20 de hoy y seguimos contando cositas a propósito de las cosas que han pasado en Austria. Bueno, esta semana ha habido una conmemoración, un aniversario triste, muy triste, profundamente triste, por dos motivos. Primero, por la tristeza intrínseca de lo que se ha conmemorado, ¿no? Que ha sido el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz en Polonia.
que está cerca de Cracovia. Y bueno, el memorial está cerca de Cracovia. Por suerte ya hace mucho tiempo que lo cerraron. Y también, pues eso, primero por la tristeza intrínseca de lo que se ha conmemorado y segundo porque parece que no hemos aprendido nada y es una cosa horrorosa. Desgraciadamente esta semana pues casi con la conmemoración que será de las últimas, probablemente la última, que se pueda realizar con personas que sobrevivieron y que vieron en persona aquel horror también. Por eso es tan importante que no se pierda ese relato, ¿no? Que no se pierda esa memoria. Pues esta semana, pues Donald Trump hablaba, por ejemplo, bueno, Donald Trump puede hablar de cualquier cosa, como ya hemos sabido todos, pues hablaba, por ejemplo, de limpiar la franja de Gaza, limpiarla de personas, o sea, de coger a los habitantes de la franja de Gaza, los pobres palestinos, como si no hubieran tenido ya bastante, y mandarlos a otros sitios para convertir la franja de Gaza, que según Donald Trump es un sitio que tiene un clima maravilloso y está al lado del mar, en una especie como de Marinador, ciudad de vacaciones o una cosa así. O también, por ejemplo, pues también sin dejar a Donald Trump y sin dejar los Estados Unidos, pues hemos tenido también noticias e imágenes bastante que daban bastante fatiga de emigrantes, de inmigrantes, de personas, sobre todo hispanas, que han sido sacadas de los Estados Unidos en aviones y llevadas de cualquier manera, esposadas y no sé qué. Y aquí en Austria también, pues la extrema derecha pues planea endurecer, según las últimas noticias, planea endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad austriaca. Bueno, como sabéis, cuando una persona, bueno, el derecho para obtener la nacionalidad en Austria es uno de los más restrictivos que existen en Europa en general y creo que también en el mundo. Entonces, bueno, en estos momentos para obtener la nacionalidad austriaca está bien que, a ver, está bien que no sea una cosa como que tal, ¿no? O sea, primero, tienes que renunciar a tu nacionalidad original. En este caso, yo, si quisiera ser austriaco, pues tendría que dejar de ser español. No se admite la doble nacionalidad. O sea, en algunos casos, pero en general a los que nos ha venido sobrevenida no se admite. Luego tienes que haber vivido 10 años en Austria y legalmente se supone, o sea, legalmente, ¿no? Y luego también tienes que pasar pues una serie de exámenes. Hay un examen, además el temario es muy bonito. Si habéis leído Viene Directo lo pasaréis sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues yo qué sé, ¿cuál es el sistema político de Austria? Pues es una república, no sé cuántos, o es una monarquía parlamentaria, o es no sé qué, ¿sabes? Es un test de respuestas múltiples y luego se pasa a una prueba de idioma, etcétera, etcétera. Bueno, pues la extrema derecha ha decidido, o sea, una de las cosas, de las intenciones que tiene es que este proceso sea más duro, o sea, cueste todavía más. Tengo que decir además que hay una cosa, en Austria no hay muchas, al año no hay muchas personas que se hagan la nacionalidad austriaca. En total vienen a ser un año con otro entre 800 y 1000 nuevos austriacos, que es muy poquito, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La extrema derecha lo que está intentando es machacar a los inmigrantes lo más posible, porque naturalmente son, como cuando entonces, son cuerpos extraños en la población austriaca. Ellos los ven así, nos ven así, como cuerpos extraños en la población austriaca, ¿no? Entonces, pretenden presionar todo lo posible para que todas las personas extranjeras o el máximo posible de personas extranjeras abandonemos Austria. Y singularmente todas las personas que ellos consideran enemigos en general, que son las personas que tienen religión musulmana. Entonces, ellos pretenden endurecer el acceso pues, a subvenciones, el acceso a médicos, el acceso a prestaciones sociales, el acceso al seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos piensan, hay personas que llegaron aquí a Austria legalmente como refugiados en el año 2015 y que ya tienen
los 10 años necesarios para hacerse ciudadanos de pleno derecho y votar y todo lo demás, pues utilizando la posibilidad de sacarse la nacionalidad. Entonces para evitar esto, tendremos que endurecer las condiciones para ser nacional austriaco. Esto es una cuestión que obviamente pues también viene de suyo en el ideario de la extrema derecha porque para ellos los austriacos son solo personas de padre, madre austriaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ellos no reza eso que siempre dice Alexander Van der Bellen, que cuando da discursos a la nación y dice siempre aquello de, ¿cómo es? Señoras, queridas austriacas, queridos austriacos y queridas personas que viven en este país. Para la extrema derecha, las personas que vivimos en este país no existimos. Como tampoco existe el cambio climático ni tantas otras cosas. En fin, antes de abordar otra cuestión, que son los aranceles de Trump, de los que quisiera hablar bastante largo, voy a descansar un poquito, también vais a descansar de mí, y voy a escuchar con una bonita canción. Así que allá que vamos. I got a taste of the real world. I got battered on the North Shore. It gave me comfort when I always knew that. I always knew that you were there for me next door. I lived it hard on the long road. I ran through every single zip code. I get lonely, but I always knew that. I always knew that your heart I could call home, and nothing could ever stand in our way. Whether it all falls down, whether it all falls through, I know that you'll be waiting there for me when I come through. Even if I get knocked down, even if I get pushed through, I know you'll be standing there for me, strong like a statue, oh like a statue, statue, oh like a statue, statue, oh like a statue, statue. I'm trying to talk to the people that want to talk to me back. Have a real conversation without all the attack. You always gave me the pass, you never took without ass, never the tip for the tat, now that's a friend of the max. You were always like that though, came to every in-town show, always jamming in the front row. Good vibes, Bella Santo, and nothing could ever stand in our way. Whether it all falls down, whether it all falls through, I know that you'll be waiting there for me when I come through. Even if I get knocked down, even if I get pushed through, I know you'll be standing there for me, strong like a statue, oh like a statue, statue, oh like a statue, statue, like a statue, statue. Hey oh oh oh, 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 hey oh oh oh. Whether it all falls down, whether it all falls through, I know that you'll be waiting there for me when I come through. Even if I get knocked down, even if I get pushed through, I know you'll be standing there for me, strong like a statue, oh like a statue, statue, oh like a statue, statue, oh like a statue, statue. Bueno, son las 8 y 28 minutos de este 2 de febrero del año 2025. Bueno, yo soy Paco Bernal, como ya sabéis, y esto es La Tarde en Directo. Y yo os quiero hacer una confesión ahora que no nos oye nadie. Y es que, bueno, yo estudié empresariales. El que vale, vale, y el que no empresariales, te decía mi hermano. Pero a mí lo que me pasaba era que mientras yo estaba estudiando no me gustaba o me gustaba poco lo que estudiaba. Y la verdad es que ahora, con los años, pues no me arrepiento, no me arrepiento de haberlo estudiado. Porque a pesar de que
bueno, me sigo dedicando a cosas de las empresas, pues obviamente, a pesar de que no me gustó en su momento mucho estudiarlo, pero la verdad es que estudiar lo que estudié me ha ayudado muchísimo en la vida y me ha ayudado muchísimo a entender cosas que para la mayoría de la gente pues son cosas así abstrusas que pasan por delante pasan a su lado, como pasa un coche a nuestro lado por la calle y no acabas de... bueno, no acabas de ver en qué paran las cosas. Una de las cosas que estudié, y por eso ha sido tan útil esto, es el tema de los aranceles. Hoy la palabra arancel, seguramente, que es una palabra preciosa, como pincel, como doncel, arancel, seguramente la palabra arancel pues os habrá sonado muchísimo, porque Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva de estas suyas, o sea, un mandato presidencial, en donde le cascaba un arancelazo, le subía los aranceles a México, a Canadá, un 25% nada más y nada menos, y un 10% a China. Se espera que en los próximos tiempos, no se ha concretado todavía cuándo, Donald Trump pueda adoptar una medida similar contra la Unión Europea, pero maquiavélicamente probablemente lo hará no contra la Unión Europea en su conjunto, sino contra algunos países y otros no, para probar a ver cómo funciona la Unión Europea y si reaccionan todos a una como los de Fuenteovejuna. En fin, ¿en qué consiste un arancel? Pues un arancel consiste en, como todos lo sabemos, uno paga un precio por introducir determinados bienes en un país en la aduana. O sea, uno llega, por ejemplo, con un contenedor lleno de tomates. Los hay refrigerados. Entonces, cuando va a la aduana, presenta el documento de transporte, un packing list, o sea, la lista de lo que hay dentro del contenedor y una factura. Entonces, en esa factura pone que los tomates cuestan 1.000 euros, pongamos. Entonces, hasta ayer, eran 1.000 euros y pasaba usted. Pero ahora hay que pagar, para poder pasar a los Estados Unidos, hay que pagar 1.250, o sea, hay que pagar un arancel de 250 euros. Hay que pagar una comisión al Estado de 250 euros. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto fundamentalmente? Bueno, esto lo que pasa es que a los consumidores estadounidenses, pues van a sufrirlo bastante pronto. Y eso es, o sea, imaginemos que con nuestro ejemplo de los tomates o de los aguacates, que los aguacates vienen de México a los Estados Unidos. Si usted se quiere hacer una maravillosa ensalada de aguacate, pues el aguacate que ayer le costaba $1, la semana que viene le va a costar 1,25. Bueno, esto así a bote pronto, bueno, 25 céntimos de dólar, pues oye, en fin. Pero si hablamos, por ejemplo, de cosas más caras, como por ejemplo repuestos para coches o insumos o lo que sea, pues pueden ser bastante gordos. Entonces, Donald Trump necesita dinero, porque, y así lo va a vender él, y así lo ha vendido él. Donald Trump necesita dinero para, sobre todo, compensar todas las rebajas de impuestos que va a poner en marcha y que van a beneficiar sobre todo a los más ricos. Entonces, como lo poco que le queda, el poco estado que queda en los Estados Unidos hay que financiarlo de alguna manera, pues él ha dicho, bueno, pues nada, que lo financien los países de los que importo cosas. La población estadounidense va a ser la que más va a sufrir el arancelazo, obviamente, y también por otra cosa. O sea, va a haber dos posibilidades. Primero, que el producto en cuestión de los aranceles, sobre el que recaen los aranceles, se fabrique en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues va a ser más caro, porque va a haber menos oferta y entonces pues va a ser más caro. Y otra cosa es que si el producto no se fabrica en los Estados Unidos. Si el producto en cuestión no se fabrica en los Estados Unidos, lo que va a pasar va a ser que va a haber desabastecimiento de algunas cosas, o va a haber cosas que solo se van a poder permitir los ricos. ¿Por qué se impone un arancel? Bueno, pues un arancel se impone para proteger a la industria local.
para proteger a las empresas del país que pone los aranceles. Porque claro, lo que haces es que expulsas a parte de la competencia. Habrá personas, habrá productores de aguacates mexicanos que decidan que no les tiene cuenta exportar los aguacates a los Estados Unidos porque, bueno, porque no ganan dinero. Porque ese 25% lo que hace es que se come su margen. Y también se hace, por ejemplo, para castigar de alguna manera al país, a un país determinado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un ejemplo clarísimo, clarísimo, clarísimo estos meses atrás, en el verano, cuando la Unión Europea decidió imponer aranceles a los coches eléctricos que venían de China. ¿Por qué? En este caso, bueno, ¿por qué? Porque los coches, el Estado chino, que es la gran empresa de China, porque China es una empresota grande, gigantesca, y una parte es la industria automovilística china. El Estado chino dijo, bueno, pues yo voy a vender y voy a vender los coches por debajo del precio que a mí me cuesta hacerlos. Yo me puedo permitir estar, pues, o sea, 4 o 5 años vendiendo por debajo de costes. ¿Qué voy a hacer? Los coches europeos van a costar muchísimo más caros porque ellos no tienen ese músculo financiero, y entonces pues lo que voy a hacer va a ser arruinar la industria automovilística europea y cuando ya no exista la Volkswagen ni exista ninguna otra compañía que me pueda hacer sombra, pues yo pues tendré un mercado ahí cautivo y podré poner los precios que a mí me salgan de las narices. Más o menos. Esto dicho muy grosso modo. Entonces, pues la Unión Europea plantó estos aranceles aparte de la prohibición de, bueno, determinadas cosas. Los chinos, por ejemplo, se están planteando poner fábricas de coches eléctricos, por ejemplo, de los BYD, en países de la Unión Europea para soslayar esas barreras a la importación. Esto es un viejo debate, para los que hemos leído un poquito de economía, esto es un viejo debate tan viejo como el capitalismo prácticamente, el de imponer aranceles o no imponer aranceles. ¿Qué es mejor? Naturalmente los liberales dicen que es mejor una economía que no tenga aranceles, que es lo que hemos estado, o que los tenga muy bajos. ¿Por qué? Porque fomenta la competencia y los precios en general para el consumidor son más bajos. ¿Qué sucede? También que, claro, si todos los países partieran de la misma base, pues esto sería maravilloso. Pero como hay países más ricos y países más pobres, pues en fin. ¿En qué le va a afectar esto a Austria? En algún momento del futuro, Donald Trump va a imponer aranceles también a la Unión Europea. Bueno, en el caso de México, por ejemplo, pues ha dicho que es porque, en fin, porque por las redes de narcotráfico de México. Pero podría haber dicho cualquier cosa, porque el chile está picante, o sea, en fin. Pero en el caso de la Unión Europea, pues no sabemos. Probablemente irá a por los países con los que Estados Unidos tenga un déficit comercial mayor. Entonces, bueno, se especula, además la táctica de Trump es como estos maltratadores que te dicen, ya verás, ya verás, ya verás lo que te voy a hacer. Entonces es primero sembrar el miedo para que la gente pida piedad, ¿no? Pues en este caso es un poquito así también. En Estados Unidos, pues, o sea, en la Unión Europea ha dicho, bueno, os voy a poner aranceles y ya veré lo que se me ocurre. Y entonces lo que se pretende, estos aranceles, pues afectarían a Austria bastante duramente, dependiendo de cómo podrían afectar a Austria bastante duramente, porque los Estados Unidos son el segundo país por detrás de Alemania que más exportaciones recibe de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues ya veremos lo que sucede. De momento es bastante probable que tengamos noticias próximamente. Quería además, por último, para terminar con una nota un poco más alegre,
quería preguntaros si no os habéis fijado el pedazo de bolígrafo con el que... Es que es un rotulador, porque normalmente uno piensa con el que firma Donald Trump estos decretos, porque normalmente uno piensa, uno se imagina, ¿no? Pues una pluma de oro, ¿no? O una cosa así, o una pluma de estas, estilográfica y tal. Pero es que Donald Trump firma como con un edding. O sea, es un bolígrafo con una punta súper gorda. Yo no sé cómo. Es un rotulador negro. A uno le da la sensación que es un poco más esa cosa de eso de que estoy aquí, que yo... ¿no? Esa cosa de imponer su bestialidad. Pero bueno, en fin. Son ahora mismo las 8:40 y antes de abordar el último tema del que vamos a hablar hoy, vamos a poner una cancioncilla que así nos relajamos un poco. Porque la verdad es que, bueno, hablar de aranceles y hablar de economía es una historia. En fin, hasta dentro de muy poquito. Bueno, pues son las 8:42 de este 2 de febrero del año 2025. Yo soy Paco Bernal. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por leer Viena Directo. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Es una maravilla. Por cierto, esta semana, otro artículo que escribí el otro día es que decía una cosa que a mí me parece escalofriante, y es que solo el 44% de los jóvenes austriacos es capaz de distinguir una noticia verdadera de una falsa. Bueno, a todos nos cuesta, ¿no? Pero solo el 44% se lo pregunta, que es a mí lo que me parecía más, y me sigue pareciendo, más escalofriante. Y es que yo creo que vamos a perder, que estamos perdiendo esa cosa de decir, pero ¿esto que me están contando es verdad o no? En fin, bueno, son las 8:43. Muchísimas gracias por estar ahí y voy a terminar hablando, porque claro, es también el tema que más nos afecta, de cómo van las conversaciones entre el Partido Popular Austriaco y la extrema derecha para la formación de un nuevo gobierno. Esta semana, bueno, aparte de todas las cosas que normalmente de la rumorología, parece ser que se han encallado las negociaciones en el punto que hizo
que hizo que fracasara la negociación a tres entre populares, socialdemócratas y los neos. Y es un impuesto sobre los beneficios a la banca. La extrema derecha no quiere y el Partido Popular Austriaco sí que quiere o querría en determinadas condiciones. Una cosa, bueno, bastante extraña tratándose del Partido Popular Austriaco, que, bueno, en fin, es el partido de los banqueros, son los conservadores, al fin y al cabo, ¿no? Parece ser que ahí pues ha habido sus más y sus menos. De hecho, mucha gente pensaba, o algunas personas pensaban en los pasillos del poder, yo creo que era, como decía aquella, wishful drinking, o sea, pensar como querer, que podrían fracasar las negociaciones entre el Partido Popular y la extrema derecha. Pero de momento pues parece que no que no está siendo así. Bueno, el caso es que como se planteaba que podría haber un fracaso de estas negociaciones, pues a buenas horas, mangas verdes, tanto Andreas Babler, que es el jefe de los socialdemócratas austriacos, como Beate Meinl-Reisinger, que es la jefa de los neos, dijeron que en el caso de que la negociación fracasara, la negociación presente, ellos estaban dispuestos a sacrificarse y volver a sentarse con el Partido Popular Austriaco para intentar otra vez renegociar. Bueno, en fin, la verdad es que la cosa no parece que vaya a suceder de momento, ni parece ser que la perspectiva de una renegociación sea muy realista. Pero, en fin, lo dicho, que a buenas horas, mangas verdes. Otro tema del que se ha hablado mucho esta semana y que probablemente, bueno, pues tendrá en el futuro, tendremos la posibilidad de que de que se nos pongan los pelos como escarpias con ello, son los planes de la extrema derecha para trocear o reducir la radiotelevisión pública austriaca. Naturalmente, bueno, a ver, la extrema derecha austríaca no ha ocultado nunca su animadversión a propósito de la ORF, de la televisión pública, en la medida en que es un medio de comunicación crítico. Y claro, ellos ya no están acostumbrados, porque ellos tienen una corona de medios, de pseudomedios, porque en realidad no son medios de comunicación, son propaganda, como pasa también en Hungría, que se dedica a cantar las excelencias de la extrema derecha y a decir lo malos que son todos los demás, sin que haya como un contrapeso de opiniones que digan otras cosas, ¿no? Ese es el fundamento de lo que nuestro vecino de al lado, Víctor Orbán, llama la democracia iliberal. Que a mí me parece una cosa tremenda, ¿no? La democracia iliberal. Bueno, pues parece ser que bueno, se están haciendo planes para intentar reducir sobre todo el presupuesto. Una de dos, hay dos vías posibles que se plantean. Una, reducir el presupuesto de tal manera que la ORF se convierta en un actor en el mercado que sea completamente inoperante. O dos, quitarle el presupuesto y que se financie vía presupuestos generales del Estado, con lo cual estaría, por supuesto, a merced de todos los gobiernos de turno. Se supone Peter Westenthaler, que es uno de los extrema derechistas que tiene el FPÖ, o sea, en el Consejo de la ORF, pues ya ha dicho que si hay nuevo gobierno, para la vuelta del verano, todos los cargos, sin excepción, de la radiotelevisión pública austriaca van a ser ocupados por personas afines. Además es que no se ha molestado en ocultarlo, vamos. En fin, por último, hoy también, este día 2 de febrero del año 2025, se cumplen 25 años de la misma situación, pero en muy distinto contexto. O sea, hace 25 años la extrema derecha, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, entró en el gobierno austriaco. Era la extrema derecha en aquel momento de Jörg Haider. Fue enorme la presión internacional y la presión interna también. Todavía es famosa y además está en los anales
las fotos aéreas de la enorme manifestación. O sea, los que conozcáis Viena os podréis hacer a la idea. Era una marea humana enorme que no tenía prácticamente final, que iba por el Ring y había cubierto la Heldenplatz, todo el Hofburg, y rodeaba la presidencia, la sede de la presidencia de la República. Había cientos de miles de personas de todas las edades, de todos los estamentos sociales, protestando por la entrada de la extrema derecha en el gobierno. De hecho, para la investidura, que en aquel momento el presidente era Klestil, los miembros del gobierno, tanto los conservadores de Wolfgang Schüssel como los de la extrema derecha de entonces, del FPÖ, tuvieron que utilizar un pasadizo subterráneo que el Ayuntamiento de Viena utiliza, pues, además, curiosamente, para almacenar estatuas y mobiliario urbano, para poder llegar a sin tener que cruzar por esa marea humana, para poder llegar a la investidura. La cara, por cierto, se nota en los vídeos, la cara de Klestil invistiendo a ese gobierno, bueno, es de esas caras que valen por 1000 palabras. En fin, hoy se cumple, bueno, además en la Unión Europea pues hubo una enorme presión, un enorme aislamiento diplomático del gobierno austríaco de entonces por la entrada de la extrema derecha. Y hoy estamos, bueno, como os digo, en una situación muy diferente, sobre todo en Alemania, porque estamos estamos a punto de que haya elecciones. ¡Hombre! Mi madre ha vuelto. Mi madre ha llegado ya a casa y ha visto The Brutalist. Espero que te haya gustado. Dice, buenas noches, cielos, y buenas noches a todos. En fin, pues con este aniversario, infausto aniversario, que hoy nos parece, bueno, en fin, pues voy a despedirme ya hasta la semana que viene. Si Dios quiere y vosotros queréis, nos veremos el próximo domingo, que será 9 de febrero del año 2025. A ver si podemos tener por lo menos una semana. Ah, bueno, uy, que se me olvidaba antes de despedirme, pero ¿qué es esto? Madre mía, qué cabeza. Que ya tenemos representante para Eurovisión. No sabemos lo que va a cantar. En España sí sabemos que Melody va a cantar una canción que se llama Esa Diva, pero aquí no lo sabemos todavía lo que va a cantar, pero sí sabemos que es un chico joven, que es mitad austríaco y mitad filipino, y que es contratenor. Además canta, tiene una voz como de soprano, o sea, la voz más aguda de chico. Y bueno, tiene formación clásica, porque en la ORF solo mandamos a personas que sepan música. Bueno, Melody también sabe música, además tiene una carrera muy larga. Pero bueno, en fin. Bueno, mira por dónde he terminado con una cosa bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Espero que paséis una semana maravillosa y que la semana que viene podamos tener, pues eso, un poquito más de, pues unas noticias un poco más amables y más agradables y tal. La esperanza es lo último que se pierde. A mi madre, por cierto, le ha gustado mucho The Brutalist. Pues nada, habrá que ir a verla, ¿no? Bueno, hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. Chao, chao.